Hola, mi nombre es Ángela Dayana Molina Martínez, pertenezco al grupo 91 del curso Física General y este es mi video de sustentación del ejercicio 4 de la tarea 2, Introducción a la Física y Geometría Vectorial. Ok, lo primero que nos indica el ejercicio es cómo manejar el simulador. Aquí ya hemos ingresado. Entonces lo primero que nos pide hacer es ubicar la posición inicial en 0, la velocidad inicial en 3, que es mi último dígito de mi documento, y la parte decimal que elegí fue 4, o sea 3,4 metros por segundo va a ser la velocidad de esta simulación, y la aceleración será 0. Vamos a configurarlo aquí. Listo, ya tengo la animación lista para simular. Todos los valores están en 0 menos el de la velocidad, el cual está en 3,4 metros por segundo. Como vemos en la simulación, la velocidad se mantiene constante porque no hay una aceleración. Entonces la velocidad durante todo el trayecto va a ser exactamente la misma, 3,4 metros por segundo. Ya ha terminado la simulación, por lo que vamos a exportar los datos. El siguiente paso es hacer la misma simulación, pero cambiando el valor de la aceleración por un valor mayor a 0. El valor que yo elegí es 4,4 metros por segundo al cuadrado. Bueno, al terminar la simulación tenemos estos resultados. También exporté los datos para hacer las gráficas. Y estos son los datos que obtuvimos de cada una de las simulaciones. Estos son los datos de la primera, en la que la aceleración es 0 y la velocidad es constante, mientras que esta última es donde la aceleración la elegimos a 4,4 metros por segundo al cuadrado y la velocidad va aumentando gradualmente. Estos datos los usé para hacer las gráficas de posición, velocidad y aceleración en función del tiempo para ambos casos. La posición en función del tiempo cambió de forma constante, es decir, el objeto se movió 3,4 metros por cada segundo transcurrido. La velocidad se mantuvo constante durante todo el trayecto, por lo que el resultado fue una línea horizontal en y igual a 3,4. Y la aceleración también se mantuvo constante en 0, ya que al ser un movimiento rectilíneo uniforme no había ningún tipo de aceleración. En cambio, en las gráficas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, podemos ver que en la gráfica de posición en función del tiempo, vemos como la posición no aumentó de forma lineal como en el movimiento rectilíneo uniforme, sino que a cada segundo avanzaba más y más y más. Por eso la gráfica nos da una parábola. La velocidad aumentó de forma constante, por lo que al empezar la velocidad era 3,4 metros por segundo, pero al terminar el trayecto la velocidad era de 47,84 metros por segundo. Y la aceleración vuelve a ser constante porque durante todo el trayecto la tuvo en 4,4. Ahora, interpretando las gráficas, nos podemos dar cuenta cómo la presencia o ausencia de aceleración afecta el movimiento de un objeto o sustancia, en esta simulación la bicicleta, ya que cuando hay un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, que no hay ningún tipo de aceleración, la velocidad va a ser constante durante todo el trayecto, ya que no hay nada que le afecte. En cambio, cuando hay una aceleración, en este caso positiva, esa velocidad va a ir en aumento de forma gradual, porque hay que recordar que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es decir, que la aceleración no está variando, sino que durante todo el trayecto es la misma aceleración o el mismo impulso, por lo cual la velocidad va a ir en aumento. Y obviamente al aumentar la velocidad, la posición también cambia, pero de una forma mucho más acelerada, valga la redundancia, que en el movimiento rectilíneo uniforme. Ahora vamos a dar respuesta a las preguntas planteadas. Primero, ¿cómo se puede diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado a partir de las características de sus gráficas de movimiento? La primera diferencia que yo noté es en las gráficas de velocidad versus tiempo, ya que por ejemplo en el movimiento rectilíneo uniforme es una línea recta en sentido horizontal, es decir, con respecto a y, ya que a pesar de que pasan los segundos, la velocidad se mantiene constante, mientras que en el MRUA vemos que esta es una línea diagonal en la cual la velocidad aumenta al pasar de cada segundo. ¿Por qué? Porque hay una aceleración, entonces la velocidad no se mantiene en el punto que empezó, sino que a cada segundo va aumentando. La otra diferencia que se nota es en las gráficas de posición versus tiempo, ya que en el MRU, como tenemos una velocidad constante, entonces la posición va en aumento, pero de forma gradual, es decir, con el paso de cada segundo aumenta en la misma cantidad. Mientras que en las gráficas del MRUA, como la velocidad va en aumento,
debido a la aceleración, la posición también va a aumentar, pero esta vez no de forma gradual con el paso del tiempo, sino que a un mayor ritmo. Esto da como resultado en la gráfica una parábola en vez de una línea. La segunda pregunta es sobre el movimiento con aceleración constante. ¿Qué sucede cuando la aceleración es cero? Este sería el caso del movimiento rectilíneo uniforme y vemos que como no hay aceleración, la velocidad no va a cambiar porque no tiene nada que la esté afectando, y en caso de que la velocidad también fuera cero, la posición del objeto no cambiaría. Este se mantendría en reposo. La última pregunta que tenemos es ¿qué representa el área bajo la curva de la gráfica velocidad versus tiempo en cada caso? Este espacio representa el desplazamiento que tuvo el objeto con respecto al tiempo. Aunque las gráficas sean de velocidad versus tiempo y la posición no esté de forma explícita, sí la podemos observar de forma implícita. En el caso del MRU, este espacio de acá nos indica cuál fue el desplazamiento que tuvo el objeto con respecto al tiempo. Como la velocidad está en metros por segundo, podríamos analizar que el objeto avanzó 3,4 metros por cada segundo transcurrido del trayecto. En la gráfica del MRUA pasa lo mismo, excepto que como la velocidad está aumentando y no se mantiene constante, pues la posición del objeto o de la sustancia cambia o aumenta o se desplaza de una forma mucho más rápida. Al empezar el trayecto, el objeto estaba moviéndose 3,4 metros por cada segundo que pasaba, mientras que por ejemplo al cuarto segundo el objeto se desplazaba 16,7 metros por cada segundo. Se iba solamente en aumento. Así que esa fue mi interpretación y análisis de las gráficas de los movimientos rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente acelerado, y con eso doy cierre al ejercicio número 4 de la tarea 2. Muchas gracias.